variación del gradiente de temperatura y media logarítmica de la diferencia de temperatura. Entonces tenemos ahí una tubería donde de manera interior pasa un fluido que va de T1 a T2. Encima pasa otro fluido que va de T1' a T2'. Entonces, si la temperatura está cambiando a lo largo del tubo, tanto en el fluido interno como en el externo, en cada punto de la tubería hay una diferencia de temperatura. Pero hasta ahorita todas las estimaciones han considerado una sola diferencia de temperatura, ¿no? Generalmente decimos, no, pues la TW es de tanto, o sea, la queremos constante. Y la temperatura del fluido generalmente era un promedio, así que nada más la delta T era una diferencia de los dos. Ahora lo que se está admitiendo es que la temperatura cambia a lo largo de la tubería y que realmente no es una sola delta T, sino que son un número infinito de delta T a lo largo de temperatura de la longitud del tubo. Si hay una delta T para un punto en específico, pues eso afecta a la transferencia de calor en ese punto. Así como hay un número infinito de delta T, entonces hay un número infinito de Qs en cada elemento diferencial. De manera que a partir de esa suposición vamos a hacer nuestra deducción. Partimos de la ecuación general para la transferencia de calor en un tubo, que es Q por U, que es el coeficiente total de transferencia de calor, por A por delta T, para esa sería la ecuación 1. Si esa ecuación se la aplicamos a la superficie externa, esto quedaría expresado como Q es igual a U0 por A0 por la delta T. Si eso lo aplico a la superficie interna, sería UI por ahí por delta T. Ok. Entonces, como es necesario una... Profe, se equivocó en el número de la numeración de la... ¿Qué estrés, ¿no? Como es necesario una diferencia de temperatura por la explicación que les acabo de dar de que varía la delta T a lo largo del tubo, se entiende que debe haber una especie de promedio, ¿no? Ya desde ahí se supone que hay uno. Entonces, la que generalmente se toma es la externa, ¿no? Y ya ni siquiera te dicen cuál es el área de transferencia de calor, ¿no? Pues simplemente le dicen U, pero se refieren a la externa. Ya nada más le agregan la M, ¿no? Entonces, esa va a ser la ecuación 4. Ahora, considerando que hay elementos diferenciales de transferencia de calor, calculando la cantidad de calor para un elemento diferencial de temperatura cada fluido
va a ser variación de calor, va a ser igual a menos M', Cp', por diferencial de T', refiriéndose esto al calor perdido, que por convención tiene signo negativo. Esa sería la ecuación 5. Si eso mismo se lo aplicamos al calor ganado, por convención tendrá signo positivo. Para diferenciarlo, pues le vamos a quitar la prima, ¿no? Entonces esa sería la ecuación 6, ¿no? Despejando la diferencial de temperatura de cada ecuación, vamos a agarrar la primera y pues va a quedar acá dQ sobre menos M' por C', ¿no? De color blue, nice. Trabaja de color azul, y esa para mí va a ser la ecuación 7. Si le aplicamos el mismo despeje a la otra ecuación, pues me va a quedar igual, pero quitándole la prima, ¿no? Y el negativo. Y esa para mí va a ser la ecuación 8. Restando ambos diferenciales, voy a poner primero a este, ¿no? dt' menos dt menos este, va a quedar así. Ahora de color red. Si factorizo términos semejantes, usando ¿Cuál es el 20? el término semejante es el menos y el de Q, ¿no? Esto queda como una suma, ¿no? De inversos de MCP, que es capacidad calorífica, ¿no? Entonces a esta le podría poner ecuación 9 y a esta 10, ¿no? Ahora, si la variación de calor es proporcional al área de transferencia de calor, quiere decir que el elemento diferencial de calor no solamente se ve afectado por un diferencial de temperatura, sino también por un diferencial de área. Entonces la variación de la cantidad de calor transferido por cambio diferencial en el área de transferencia de calor me va a quedar como sigue. Variación de la cantidad de calor va a ser el coeficiente total, que es válido para todo el cuerpo que transfiere calor, por una delta T constante entre las dos temperaturas. Acuérdense que si vamos a cambiar una variable, la otra no cambia. En este caso es el área la que cambia, no la T. Entonces a esa le vamos a llamar
ecuación 11. De hecho, aquí me faltó un. Así como factoricé esto, esta resta se puede poner en una sola diferencial como diferencial de t' menos t, ¿no? Esa es una propiedad de las derivadas. Derivada de una suma o se separa, lo podemos juntar. Es válido. Entonces, sustituyendo la ecuación 11 en la ecuación 10, pues vean que dq vale todo esto, ¿no? Todo esto. Tenemos la ecuación 10 y dq tuvimos, ¿no? Y me queda esto. Ahora pinta las estrellas, mi amor. Reacomodamos. Paso la diferencial de A hasta el final y la diferencia de temperaturas la paso dividiendo y me queda así. Vas a modificar esta obra de teatro. Entonces, si ven, la diferencia la puedo interpretar como una sola variable. Sebastián. Como todo esto tendría que ser constante cuando yo integre, podemos decirlo de esta forma. Aquí sería de t'1 hasta t1 t'2 hasta t2. Desde la única variable que cambia es el área, desde la entrada donde el área es 0 hasta la salida donde está el área completa del cuerpo que transfiere calor, ¿no? Entonces, si ven, esto es una integral logarítmica, ¿no? ¿Qué me quedaría? ¿Qué pasó ahí? Se está yendo la señal. Me quedaría la integral como a ver, lo hago acá abajo. Logaritmo de t' menos t y integral con diferencial se va y aquí simplemente me queda el área, ¿no? Entonces bueno, ¿Se colgaron? ok, y eso me queda, ¿no? Ahora sustituimos límites. Dije 7. Entonces de t'2 Sí, no. hasta t2 Cuento otra vez. hasta el logaritmo de la diferencia para el punto 1, ¿no? Hola. Esta, pero tienes que ponerle esta que sea alegre, amable, feliz, cariñosa y enamorada. Usando propiedades de los logaritmos. Lee la mano para que vean cómo se llama. El logaritmo de una resta es el logaritmo de una división, ¿no? Todas las quiero con la mano. Me emociona que Así, ya de una vez vamos a
a colocarlo de forma correcta, ¿no? Entonces me queda así, de manera que a esta le voy a poner que es la número 12, ¿no? Considerando la cantidad de calor ganado o perdido por el fluido, vamos a ver el calor perdido. Con la ecuación del calor sensible sería es igual a M prima CP prima T prima 1 menos T prima 2 o sea, así. Que sería la ecuación 3, siempre colocando el orden de las temperaturas para que el calor me salga positivo, ¿no? Y sea más fácil utilizar la ecuación. Generalmente este 2 menos T1, ¿no? Él sería el que tendría que ser negativo, pero ya lo metí acá y invirtió las temperaturas. El calor ganado me quedaría QM por CP por T2 menos T1. Que para mí sería la ecuación 14. ¿No? Y aquí sí se queda igual porque el signo es positivo, ¿no? Ya no metí nada. Y ponemos aquí despejando el producto. Profe, Sí. antes de que siga puede poner la ecuación 11, por favor. 11. Este es la 11. Gracias. Entonces, despejando el producto MCP, el inverso más bien, ¿no? Yo paso dividiendo todo esto y me quedaría 1 entre M' CP', que es lo que tengo aquí, ¿no? Es igual a la delta T entre la Q. Así. Que para mí sería la ecuación 15. Hago lo mismo acá. 1 entre MCP es igual a la delta T entre la Q. Que esta pues sería esta, ¿no? Sería la 16, ¿no? Entonces decimos, viendo las ecuaciones 15 y 16 en la ecuación 12, esta es la ecuación 12, ¿no? Poner más enters. M' CP' es igual a todo esto. Aquí lo pegamos. 1 sobre MCP es igual a esto, ¿no? Entonces, como todas están entre Q,
Aquí simplemente puedo poner así una sola Q, que puedo sacar dividiendo a la A, de manera que esta podrían quedar aquí afuera, ¿no? Ya sin paréntesis, así. Si meto el negativo, cambiaré en de signo, ¿no? Menos, más, menos, más, y quitarlo de aquí, ¿no? Puedo reordenar colocando primero las temperaturas 2 al inicio, así, y luego puedo reagruparlas. Esto puede ser una diferencia, las encierro entre paréntesis. Si factorizo el menos, esta podría ser otra diferencia. Poniendo paréntesis, este quedaría negativo. Pero para que no se confunda, hijos, y se me fue. Así, en lugar de paréntesis, podemos poner corchetes. Así, ¿no? Despejando la Q, la Q me quedaría aquí, y aquí podría poner UA y pasar dividiendo el logaritmo. El corchete ya no se necesitaría, ¿no? Ahí está. Abreviando estas diferencias, esta sería equivalente a poner delta T2 también, y la otra sería equivalente a poner delta T1. Me quedaría así, que sería la ecuación 17, ¿no? Si la comparo con la ecuación que arriba la puse, la ecuación 4, si la comparo con la ecuación 4, podemos concluir que la delta T media simplemente es toda esta fórmula, ¿no? Y como ven, acabamos de deducir la media logarítmica de temperatura. Como ven, ahí termina la deducción. Entonces la media logarítmica pues no es un invento, tiene una base teórica de dónde salió, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es el apunte. ¿Ya lo tienen? ¿Les faltó alguna parte?
Señores, No, profesor, está bien. No me gusta. Podría poner en la ecuación, ¿cuál es la 15? Por favor. La 1. aquí. ¿Ya? Ya, gracias. Ok. Entonces vamos a checar. Porque con esa ecuación vamos a resolver el 454. Vamos abriendo el Excel. Pero no te vayas a salir, ahora la bueno, te dejo. Esto te dice que ya llegó la hora. Ya no viste. Ya no me quieres dejar. Entonces vamos colocando los datos. Mañana vamos a hacer la otra parte, ¿sabes? Anda bonita, porque si la haces fea, te voy a cortar otro pedazo. Yo pensé que iba a cortar la cara. André dice tree. Hemos fluido. Flujo másico. CP. Temperatura de entrada, temperatura de salida. Y por ahora nada más. Entonces tenemos aceite de hidrocarburos. Kilogramos por hora. Hay que pasarlo porque lo vamos a necesitar en kilogramos por segundo. Entonces, entre 3600, ¿no? Un CP tenemos de 2.3. Kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. A mí me va a traer mi mamá en una bolsa. Por Kelvin. Multiplicándolo por 1000. 2300. Entonces tengo aquí 371.9 y 349. Profe, Sí. el de 3630 no es flujo másico, es bueno, dice una tubería a una velocidad. Sí, dice velocidad, pero la velocidad es en metros por segundo, ¿no? Si te dan unidades de kilogramo por hora, pues es flujo másico, ¿no? Que te digan qué es velocidad. No, lo confundí con el flujo, perdón. Entonces, vemos el otro fluido que es agua. Tenemos flujo másico de 1450. El CP del agua, pues no hay otra manera más que con la temperatura que nos dan, que es 286 kelvins. Nos vamos a las tablas que ya tenemos por ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Propiedades del agua internacionales. Shh. Bueno, ahorita le vas a cansar y le voy a mandar un mensaje a mi jefe. No, de que te dé un chingazo cuando bajes.
Entonces checamos la propiedad. Ya. Ahora dice por. Entonces 288.6 menos 273.15. 15.45. Cuenta tus dedos. El CP 4.19. Deja la vida. Cuenta con tus dedos, Meli. No, quiero que cuentes. Ahí está, que va a ser un dato tomado de la tabla, ¿no? No cuentes ahorita que se me olvida tu brazo. Entonces, Cuenta. si hacemos el balance de energía, Ya. lo primero que vamos a calcular es la cantidad de calor del primer fluido. Ahora dice 5. Que por las unidades, pues va a quedar en watts, ¿no? Joule por segundo. La fórmula de calor sensible, que ya sabemos que es Q igual a M por CP por delta T, ¿no? Masa 3600, 1.083 por 2300 por 371 menos 349, ¿no? 51.485 watts. Pero aquí, como desconocemos la temperatura y conocemos las demás variables, lo que vamos a calcular es la temperatura de salida, que va a ser TS, ¿no? Si él es el fluido frío, porque él se va a calentar. Entonces, la fórmula pues me va a quedar así, está así como Q es igual a MCP por la de salida es mayor, así que debería ser TS menos T, ¿no? Despejando de ahí, el MCP lo paso dividiendo. Me queda TS menos T y despejo TS, ¿no? Entonces prácticamente me va a quedar TS va a ser igual a T más Q sobre MCP. Chivo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, Ok. 11, 12, Entonces pegamos la fórmula 15, y sería 288 18, más la cantidad de calor 9. entre... ¡Ambulancia! pero tengo que convertir, pero no. 2 kilogramos por hora, kilogramos por segundo. Y esta, pues, como la hice para las propiedades, convertí a grados centígrados para poder leer más rápidamente las propiedades, ¿no?
Entonces otra vez, temperatura de entrada es Q entre masa por Cp. $319.10, ¿no? Esta la puedo mandar a llamar desde aquí. Y ya con eso cumpliría con tener todos los datos de las propiedades, ¿no? Otro dato que nos dan extra, que de hecho no lo puse aquí, voy a tener que insertar pilas. Se me olvidó ponerlo. Fue la U que me da el problema. Me da una U de 340 watts entre metro cuadrado por Kelvin, ¿no? Entonces, ya que tengo las dos temperaturas de los dos fluidos, hay dos estrategias que puedo usar para calcular la LMTD. Una es la estrategia en contracorriente y la otra es la estrategia en paralelo. Y el problema se trata de que veamos cuál es mejor. En el inciso A exploraremos la estrategia a contracorriente. Y por cuestión de ese tiempo voy a tomar los dibujos que están acá abajo para cada estrategia, o sea, estos. Y bueno, ahorita lo explico, pero como este número. Ahora fíjate, vas a escribir, vas a hacer un cuadro red. Un cuadro. no, pero esta es sí, contracorriente. La línea más alta le pertenecerá al fluido caliente, que va a ir de 371 a 349 kelvins. Y el fluido frío, que va a ir de 288 a 319. Como ven, la estrategia en contracorriente, la delta T más o menos se mantiene a lo largo de toda la tubería. Eso es necesario porque van a ver al rato que cuando exploremos la estrategia en paralelo, va a haber una reducción de la delta T. Si en la transferencia de calor en un cuerpo se reduce la delta T, eso provocará que la transferencia de calor disminuya. Y eso es algo que no se desea, ¿no? Entonces, en contracorriente, el chiste es que tú agarres la entrada de un fluido, o sea, por ejemplo, el 371, y lo restes con la salida del otro fluido. O sea que aquí sería 371 menos 319. 371 menos 319. O sea, cruzado, o sea, contracorriente, porque van en el sentido inverso, ¿no? Y la delta T1, pues el otro que no agarre, que ahora es 319 menos, no, 349 menos 288, ¿no? 349 menos 288, que serían 61. Ya que la tenemos, calculamos la LMTD, delta T2 menos delta T1 entre logaritmo
de delta T2 entre delta T1. Me da 56.84 kelvins, ¿no? Con eso puedo calcular un área. Ya tenemos el calor, el coeficiente total que nos da el problema y la delta T media, ¿no? Calor 51.485 watts entre la U de 340 por la delta T. Pues vean cómo da 2.66 metros cuadrados. Dice, bueno, ¿y eso qué significa? Es que necesitamos el otro inciso para comparar resultados. Ahora analizaremos la estrategia en paralelo. La estrategia en paralelo es esta. Es decir, de un mismo lado de la tubería entran los fluidos 371 y 288. Se ponen en contacto al mismo tiempo y vean qué le va pasando a la delta T, ¿no? Se va reduciendo, ¿no? A la salida de la tubería la delta T es chica, entonces como les dije, conforme se vaya reduciendo la delta T, se va a ir reduciendo también la transferencia de calor. Eso ocasiona que sea un proceso menos eficiente. Vamos a ver cómo se refleja. Entonces ahí es la entrada de un fluido con la entrada de un fluido, la salida con la salida. Aquí tenemos 371, que es la entrada de uno, 371 menos la entrada del otro, que es 288, ¿no? Y el delta T1, que sería 349 menos 319, ¿no? Podemos copiar y pegar la estimación del LMTD. Y ahora me da 52, ¿no? Fíjense cómo aquí la delta T media es mayor que en paralelo, ¿no? Ahí está el primer indicio. Eso ya con eso nos va a decir que la cantidad de calor es menos eficiente, porque hay una menor media logarítmica. Vamos a ver qué ocasiona eso en el área, ¿no? Q, ahí está, entre la U por la media logarítmica en paralelo, ¿no? 2.87. Entonces, mientras que usando contracorriente, al tener mayor media logarítmica, nos da un área de 2.6, cuando uso en paralelo, donde se reduce la delta T, el área me sale más grande, ¿no? Entonces, por eso es mejor usar contracorriente, porque cuando diseño equipos como intercambiadores de calor, dan volúmenes o equipos con áreas más pequeñas. Y pues es obvio que el beneficio, ¿no? Para que voy a tener un equipo grande que me haga lo mismo que un equipo chico que puede funcionar a contracorriente. Entonces, este ejemplo pues es lo que demuestra, ¿no? Es mejor operar a contracorriente y por eso la mayoría de los equipos en las empresas, en las industrias, usan intercambiadores de tubo y coraza a contracorriente. Una, porque los de tubo y coraza son para fluidos grandes, y a contracorriente porque son más eficientes y resultan equipos más pequeños. Entonces seguramente cuando lleven OP2 pues ahí van a checarlo también, ¿no? Se lo van a comentar. Ahí termina el problema. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Si no hay preguntas, entonces Ahora, cuadro de color púrpura. vas a hacer el 453. A ver. Tienes que usar todo. Aquí vas a poner amable y al final
Está mucho. Ahora vamos a poner número 14, 15, Donde te voy a dar un nuevo flujo másico. 19, 20, El primer flujo másico 26, 24, te lo voy a cambiar a 8.500 kilogramos. 29, Vamos a ponerle ahí M1. 29. Te lo voy a cambiar ¿El flujo va a ser en horas o en qué va a ser? kilogramos por hora. ¿Sí? Las mismas unidades de ahí, ¿no? Y el M2 te lo voy a cambiar a 5.100 kilogramos por hora. Vas a hacer el problema 454. Te voy a cambiar el flujo a 32 kilogramos por segundo. 31. Y como han hecho hasta ahorita, a mano y en Excel. Ahora vas a poner el número 10. Ahí está. ¿Preguntas? 10. No, profe. Ok.